Buenas noches, doctor. Nosotros vamos a grabar el taller 3, las preguntas respecto a el taller 3, con lo cual empezaremos con la pregunta 1. ¿Por qué las sociedades reducen los costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? La sociedad reduce los costos de transacción, ya que esto permite que los contratos que se celebren lo hagan de una forma más efectiva. Al celebrar una persona jurídica junto con la otra parte del contrato, esto representa un ahorro de transacción, ahorro de monitoreos, costos de contratación y asegura el cumplimiento de cada uno de sus contratos. Es más eficiente para el negocio producir en grupo que producir individualmente, porque si se decide hacer de una forma individual, se asume un mayor riesgo de producción al invertir todo el capital para un mismo fin. En cambio, en grupo se divide las inversiones de los socios y así se permite a las partes de invertir en varios negocios. Si hay una sociedad y llegasen a haber pérdidas, esto no lo soportará una sola persona y serán compartidas. Esto significaría un menor riesgo para cada uno de los socios, ya que no está todo su capital dentro del negocio y la pérdida podría significar mínima. Las sociedades permiten que se creen relaciones de propiedad y éstas se consoliden como una sola persona, es decir, la persona jurídica. Por medio de contratos de sociedades con un proveedor, este puede aportar sus recursos y así se evita realizar contratos con varias personas, que eso sí aumentarían los costos de transacción, porque se necesitaría de muchas especificaciones para ciertos temas que serían fluctuantes en el tiempo. Se debe tener en cuenta que al contratar con una persona jurídica se reducen los costos de monitoreo, control, y así se reduce el riesgo y la necesidad de controlar a un mayor número de personas, y así se evitan los costos de transacción. Segunda pregunta, ¿qué significa reducir costos de transacción a persona jurídica? Los costos de transacción son costos en los que se deben incurrir para poder operar en el mercado. Los socios que conforman la compañía le otorgan una personalidad jurídica distinta a la de sus miembros. A esta nueva personalidad jurídica se le imputarán los derechos y obligaciones adquiridos por la empresa. Como efecto principal, se tiene la llamada responsabilidad jurídica, que en sí es esta reducción de costos de transacción. En esta idea podemos encontrar la reducción de los costos de monitorear a los accionistas, ya que al no responder con su patrimonio propio, su identidad es irrelevante. También esto favorece el intercambio de acciones, dando así incentivos para una buena administración. Se puede tener información acerca del valor de la empresa de una manera más eficiente, diversificar inversiones y ayuda en la toma de decisiones óptimas a la hora de invertir. ¿Cómo se puede reducir estos costos a través de la persona jurídica? Para ejemplificar de mejor manera, tomaremos como referencia la obtención de información de la empresa. Cuando tenemos esta persona jurídica se registra. En este momento se da publicidad a esta información. Así se determinan los riesgos de contratación. Es de esta manera como un tercero contratará con los mínimos costos de transacción. En la medida de quienes desean realizar un negocio o una compra con esta persona jurídica, no tendrán que revisar la información de cada uno de los miembros o accionistas, sino solo tendrán que revisar la información de la persona jurídica como tal, sin importar el patrimonio individual de cada uno de los socios, eliminando así los costos de transacción. Ya, como tercera pregunta tenemos ¿por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Para esto tenemos que establecer que desde que las empresas tienen como propósito servir a los clientes, el personal, los proveedores y las comunidades, además de a los propietarios de estas empresas, estas establecen y persiguen objetivos sociales y no sus intereses propios. Con esta nueva forma de capitalismo colectivo, se corre el riesgo de afianzar una clase de responsables CEOs que carecen de legitimidad.
Dicho capitalismo sufre de dos problemas principalmente. El primero es la falta de rendición de cuentas y el segundo es la falta de dinamismo. La forma correcta de hacer que el capitalismo funcione mejor, en realidad no es limitar la responsabilidad y el dinamismo, sino mejorar ambos. Para esto, el propósito de las empresas lo deben de establecer sus propietarios y no los ejecutivos o activistas. También es necesario que las empresas sean más receptivas y responsables, y para esto es importante que se amplíe la propiedad. Por otro lado, la rendición de cuentas solo funciona si hay competencia, ya que esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas anticipen a las preferencias cambiantes de clientes, también a las preferencias cambiantes de trabajadores y reguladores por temor a que un rival llegue primero. Para poder facilitar una economía sana y competitiva, es importante que exista un gobierno eficaz. ¿Esto qué significa? Significa que este gobierno debe hacer que se cumplan todas las normas y todas las exigencias correctamente y regular a las compañías. Lastimosamente, este tipo de gobierno ideal actualmente no existe. Muy bien, como cuarta pregunta tenemos de comentar sobre la serie Los hombres que construyeron América. Básicamente, la serie se construye después de una guerra civil junto con la muerte de Abraham Lincoln, que es conocido como el mayor estadista. Surge como una nueva era de líderes, los cuales son muy ambiciosos e inteligentes, como tenemos de ejemplos a Vanderbilt, Rockefeller, JP Morgan, Ford, entre otros, que sabían en qué invertir sus negocios para sobresalir y construir el mundo. En este caso, básicamente se da el control de aquellos que tuvieron conforme a las compañías, lo cual no solamente fue un mérito de incremento en su patrimonio, sino que deja en sí un estima de empresario al no dejarse caer por personas que quieren verlo caer. En esta situación nace una confrontación entre empresarios, que básicamente, si se conoce muy bien los negocios, la actualización, lo que necesitan los consumidores, se hace una actualización igual de la competencia. Se puede generar una estrategia básica para convertirse en un dueño de todo. El dinero es un importante recurso para tener el control de una compañía. Por otro lado, se debe analizar para qué se necesita una inversión o la compra de acciones de otra compañía. Básicamente que la competencia genera que una sobresalga y las otras disminuya. Y esto genera que la venta de acciones sea mucho menor y así quien tenga la mayor competencia puede comprarla y acceder a esa compañía como su negocio nuevo. También la innovación en los que pueden surgir, pues la innovación no solo se trata de crear algo todos los días, sino de seguir un progreso y a la vez trabajar en vista a las necesidades que puedan tener las personas, tal como lo señala la serie, básicamente lo que fue la luz en su época. Conforme a esto también surgió en América un acceso al petróleo y consecuentemente a la luz para la sociedad. Las ambiciones pueden resultar en motivaciones y optimismo a un negocio. Sin embargo, existe un mercado consolidado que se genera la competencia por tener un control absoluto. Así se generó el primer monopolio por Rockefeller, quien básicamente, al ver las oportunidades que tuvo dentro de su negocio de petróleo tan chiquito y contactar una reunión junto con Vanderbilt, se pudieron generar este sistema de negocios con base a una época antigua en las que las necesidades se primordiaban y el transporte era necesario. Eh, por lo cual, conforme a presentarse oportunidades de inversión y control, se sale del paradigma de todo empresario al riesgo que proporciona un buen manejo del negocio. Por esta razón, si bien el riesgo puede ser grande, el hecho que funcione de igual manera genera una ganancia inmensa. Hoy en día se presenta el mismo esquema, pero se debe analizar muy bien los métodos, innovación que se puede producir un negocio y sacar a los competidores del mercado. Con base a esto, básicamente el negocio y la competencia van de la mano. Sin embargo, hoy en día los actos monopolistas y degradantes conforme a eliminar competencias a costo de vida, empleo y pérdida, es mal vista para los años en los cuales los ferrocarriles y el petróleo era la mayor producción que se tenía. Si algo nos deja muy bien esta serie es que tan riesgoso puede involucrarse en un negocio la persona, obviamente, de obtener los recursos suficientes para controlar el mundo, tal como lo señala la serie. Es una apuesta grande, pero que puede resultar beneficiosa o quizás no.
Listo. Como quinta pregunta tenemos que existen similitudes entre la historia estadounidense y la historia ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial. Básicamente aquí la pregunta es una similitud entre que existen conforme al periodo industrial, que básicamente es la competencia la que esclarece todo el avance, el riesgo e innovación que se ha venido surgiendo y adoptando a diferentes modelos que se emplean en otros. Resultado que conocemos como la modernización del mercado o económico. Tenemos que dentro del siglo XX era una catástrofe diferenciada entre los mercados de la costa, que se dedicaban básicamente a la comercialización del banano y cacao, y la producción de la sierra, que se concentraba básicamente en lo que viene siendo textiles y algodón. Aquí se amplía una confrontación tal como es la historia estadounidense entre la competencia, quién saca más consumidores, las necesidades que necesitan ellos mismos, y producir más para ganar más. En este caso, si bien la competencia torna en un ámbito de historia estadounidense, las cosas cambian conforme a las crisis que se han venido manejando. Es por esto que se genera una alianza entre los agroexportadores de la costa y los terratenientes de la sierra, quienes desarrollan leyes diferentes frente a la crisis que surgieron, así tratando de incentivar la producción industrial nacional y demás incentivos que amplíen el mercado. Muy bien, pues si bien surgieron nuevas formas de innovación conforme al desarrollo y comercialización de productos y servicios en una línea de competencia hasta una línea de colaboración mutua, en implementación de métodos y leyes para evitar crisis comerciales conforme al negocio de cada región que corresponde. En cuanto a la sexta pregunta, Ya, que menciona que en Ecuador se evidencia concentración económica de los agentes económicos, primero considero que se debe señalar que la concentración económica es un cambio o adquisición duradera de control por cualquier medio de un operador económico por parte de otro operador económico independiente. Esta concentración económica puede darse por la fusión entre operadores económicos, por la transferencia de la totalidad de los efectos de un comerciante, por la adquisición, directa o indirecta, de la propiedad o cualquier influencia o adquisición que otorgue control, por la vinculación mediante administración común y por cualquier otro acuerdo o acto que transfiera control o influencia determinante. Además, he de indicar que existe concentración económica horizontal, que actúa en el mismo mercado relevante con el mismo producto, y concentración económica vertical, que actúa en diferentes procesos de producción. En Ecuador sí se ha logrado evidenciar concentraciones económicas de diversos tipos. Un ejemplo que he de mencionar es la concentración económica entre Arca Ecuador, Sociedad Anónima de Coca-Cola Company, and Holding Tony Corp, Sociedad Anónima, ya que se dedican a la producción, embotellamiento, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas y snacks. Por otro lado, de Coca-Cola Company es la propietaria de Coca-Cola y otras marcas, mientras que Tony Corp se dedica a la elaboración de alimentos y bebidas. En cuanto a la práctica, vemos que la concentración económica es el apropiarse de varias formas de producción. Por ejemplo, tener, digamos, la producción, la distribución y también la distribución de estos productos. ya, como último punto, realizaré un análisis sobre la conducta empresarial de Vanderbilt y de John D. Rockefeller. Bueno, una de las frases más famosas y emblemáticas de Rockefeller hace alusión a la competencia. La competencia es un pecado y por lo tanto esta debe ser destruida. John Davidson Rockefeller fue un empresario estadounidense, inversor e industrial de la industria petrolera, eh, llegando a monopolizar esta industria, llegando a acaparar el 90% de los derivados del petróleo. Por otro lado, tenemos a Cornelius Vanderbilt, dueño de un imperio ferroviario, también conocido como el Comodoro o Comodoro Vanderbilt, quien fue un empresario estadounidense que amasó una fortuna gracias al transporte mediante barcos y ferrocarriles. Eh, ya precisamente es con respecto a los ferrocarriles que los intereses tanto como de Vanderbilt como los de Rockefeller se vieron alineados, puesto que Rockefeller disponía de grandes cantidades de petróleo y Vanderbilt del transporte. Entonces, una de las formas en que Rockefeller pudo forjar su gran monopolio fue mediante un acuerdo secreto que mantuvo con Vanderbilt, en el cual
en el cual Vanderbilt se comprometió a transportar el petróleo de Rockefeller a precios muy bajos, siendo este un precio exclusivo solo para la Standard Oil Company, empresa de Rockefeller. Y con respecto a las otras compañías petroleras, estas tenían que pagar un precio más alto, generando así un acaparamiento del mercado por parte de Rockefeller, quien era el único ofertante, lo cual llevó a que se crea uno de los monopolios más grandes en Estados Unidos. Como lo mencioné, llegó a acaparar el 90% de los derivados del petróleo y además ser el único que podía definir los precios. Por lo tanto, él podía bajarlos y subirlos a su voluntad. Ya, ¿cuáles son los efectos de este acuerdo? Este acuerdo generó una gran preocupación en el gobierno, puesto que en ese tiempo no había tanta regulación con respecto a la competencia. De hecho, la competencia no era un objeto, un bien jurídico protegido. Eran tiempos en que podían hacer y deshacer como quisieran. Por lo tanto, esto significó la primera injerencia del Estado en asuntos de mercado, creando la Sherman Act, que significa la primera ley antimonopolio, que se encarga de regular todo lo referente a los acuerdos antitrust. Los trusts son acuerdos colusorios, vendrías a ser los denominados acuerdos colusorios. Eh, el acuerdo colusorio se refiere a un acuerdo verbal en el cual se pacta de manera secreta con el fin de perjudicar a un tercero. Situación similar a lo que ocurrió entre Rockefeller y Vanderbilt. Estos vendrían a ser los efectos de este acuerdo secreto que lograron posicionar a Rockefeller como uno de los hombres más ricos en su momento y de la misma manera para Cornelius Vanderbilt. Gracias. Con esto hemos concluido las respuestas al taller 3. Muchas gracias.